Antes de hacer la presentación de nuestro invitado de la mañana, yo me permito hacer como los anuncios parroquiales para cerrar esta jornada tan interesante que tuvimos en esta semana. Fue coincidente que este seminario de nuestra red de estudios en hermenéutica del derecho coincidiera con la visita de los pares de acreditación. Y a nosotros se nos antoja una feliz coincidencia porque las acreditaciones, claro que son importantes y son como una especie de sello que se le pone a unos procesos de calidad de empresa, hacer como un aviso de las universidades. Y son muy interesantes y son necesarias, pero sobre todo le generan a uno reflexiones en torno a lo que se está haciendo. Lo interesante de esta visita de pares de esta semana es que vienen y nos ven a hacer lo que hacemos todos los días, trabajar con mucho juicio. Yo destaco, profesor y los profesores acá presentes, que nuestros estudiantes de pregrado y de posgrado son estudiantes ávidos de conocimientos, son personas que tienen todas las intenciones de adquirir el dominio de unas herramientas, de las cajas de herramientas que son los libros, en las palabras de Deleuze, para después trabajar en lo que están haciendo, en la construcción de sus proyectos y en, más importante, en cómo van a contribuirle a la región para desarrollarse mucho más. Así que el primer anuncio parroquial es de agradecimiento a los estudiantes de pregrado y de posgrado que sé que están atentos a todo lo que está ocurriendo acá para contribuirle a la región. El segundo anuncio parroquial es que precisamente con respecto a nuestra jornada de esta semana, cerrar el día de hoy con el profesor Arévalo es para mí pues un motivo de mucho orgullo. Arrancamos la semana con el doctor Bernardo Vela, también internacionalista, también dedicado a estos temas tan interesantes de los que yo confieso soy un lego, con una reflexión en torno a lo que implica la inserción de Colombia en el escenario internacional, la expresión de su libro de Colombia no es una isla, que sé que con lo que tú vas a comentarnos el día de hoy nos va a quedar mucho más claro qué hay, qué tan complejo, qué tan flexible o líquido, por ahí alguien hablaba de Bauman esta semana, son estos procesos de integración. Luego el martes el doctor Iván Hernández, una exposición magistral en torno a las contribuciones que desde el pensamiento de las teorías de la economía de Williamson y de Ostrom sobre todo, hay para nosotros en el derecho, maravillosísima. Insisto en la invitación que hizo el profesor Hernández de leer más a los economistas, pero ya tengo un estudiante experto en Adam Smith y ahí hace su arribo, el estudiante que está obsesionado con Adam Smith y con otros autores, y eso está muy bien, porque también el derecho internacional está compuesto de saberes transdisciplinares e interdisciplinares, y eso es muy importante. Luego, pues nada, ayer Carlos Escobar, que hace unas reflexiones en torno a la hermenéutica, hizo unas reflexiones en torno a la hermenéutica, al derecho, a los problemas que se pueden generar desde una epistemología del derecho, muy interesante. Y el día de hoy, bueno, por supuesto sin obviar al profesor Cristian Perdigón, que sé que fue de mucho provecho para ustedes para organizar la estructura de sus proyectos de investigación. Sobra decir que acá nos acompañan estudiantes de nuestra maestría en Derecho y estudiantes de nuestro pregrado. Veo estudiantes de la clase de Derecho Internacional del profesor Freddy, sí, los compartimos, tenemos ese honor de compartirlos en la clase de Teoría Constitucional y del Estado, y en Sociología, por supuesto. Y cerramos entonces con la presentación, yo diría, amable conversatorio, y por eso estamos ubicados acá y me honra compartir el espacio contigo, porque vamos a hablar de el derecho internacional, de la importancia de escribir, de investigar y de escribir, y de arriesgarse a
lanzar una propuesta que contribuya al estudio sistemático del derecho internacional con el profesor Walter Arévalo, quien ya nos ha acompañado en otros momentos en la universidad. Sabes que esta es tu casa, que las puertas están siempre abiertas y que sin duda estudiantes te van a abordar después para hacerte preguntas, para conversar sobre qué tanto podemos investigar sobre estos temas tan interesantes como los del derecho internacional, que repito, yo soy un lego de eso cada vez que veo problemas Nicaragua, San Andrés, el tema, lo hemos hablado con respecto al tema del territorio, el mismo tema del galeón, son temas que son absolutamente apasionantes. Sobra decir que además el abordaje de Walter es un abordaje transdisciplinar por su formación, una persona que se formó en el derecho, pero también en las relaciones internacionales y en la ciencia política. Entonces, cerramos creo que yo en un punto muy alto, ¿sí?, esta semana, porque tenemos la posibilidad de conversar con un profesor, pero además con la excusa de presentar una obra, que además, si me lo permiten, ya que estoy en el capítulo de los avisos parroquiales, nos estamos adelantando a un lanzamiento de Feria del Libro, ¿sí? Entonces, en próximas semanas en la Feria del Libro será lanzado este libro, pero tenemos el privilegio de hacer la presentación del mismo hoy acá en nuestra universidad, y eso pues es absolutamente privilegiado. Bien, nos acompaña el profesor Walter Arévalo. Me permito leerlo, ¿sí? Solamente para indicar algo que es muy interesante, y es que, Walter, tú estás, como todos nosotros, en construcción, en ese camino, en el tenure track que tienen los profesores, que arranca ahí, en pregrado, cuando tú dices, yo quiero convertirme en un académico, y empiezas con monitorías, en asistencias a clases, y después te vas a hacer una maestría, un doctorado, etcétera. Y eso es muy importante porque los profesores debemos siempre hacer camino para nuestros estudiantes. El profesor Walter Arévalo es profesor de carrera académica en Derecho Internacional Público de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Es investigador y estudiante del doctorado de la misma universidad. Tiene un máster en Derecho Internacional de la Stetson University College of Law, especialista en Derecho Constitucional, abogado y politólogo internacionalista cum laude de la Universidad del Rosario. Diploma en Espacios Marítimos, cursos de agua y Derecho Internacional de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, Fellow del Programa de Difusión y Perfeccionamiento del Derecho Internacional de la Oficina de Asuntos Legales de Naciones Unidas, tutor del curso de invierno de la Academia de Derecho Internacional de La Haya 2019, investigador visitante de la Universidad de La Haya para las Ciencias Aplicadas, la Universidad Ártica de Noruega y la Universidad de Copenhague, miembro del Anuario Colombiano de Derecho Internacional, director de la Red Latinoamericana de Revistas de Derecho Internacional, miembro del Consejo Directivo de la Academia Colombiana de Derecho Internacional. Del día de ayer, muy bien. Y yo le agregaría uno para siempre recordarte que esta es tu casa, profesor siempre invitado, ¿sí?, de esta tu universidad. Arranquemos entonces, y arranquemos por algo que mis estudiantes de maestría y de pregrado saben, que insisto permanentemente, es la claridad conceptual, las fuentes claras y no hay nada obvio. Arranquemos por no hay nada obvio. ¿Qué es un manual de derecho internacional público? ¿Cómo están? Mucho gusto. De verdad para mí es un placer volver a visitarlos y estar aquí acompañándolos en un escenario que creo que se formalizó, porque creo que la vez pasada también hicimos seminario sin afiche, ahora tenemos afiche, que justamente es parte de la praxis para concretar estos espacios y justamente esos símbolos, digamos, la estructura, el nombre, lo que hacen es pues facilitar que se eternicen, ¿no?, y que se vuelvan práctica de todos los años. Entonces para mí es muy importante acompañarlos en esta edición de lo que será ese seminario de investigación y hermenéutica. La explicación de el qué es muchas veces involucra el por qué.
Y la razón de haber hecho un manual de Derecho Internacional Público es curiosa en mi caso y responde a necesidades muy prácticas. Muchas veces la gente cuando escribe algo da razones excesivamente sofisticadas y dice que entonces lo hizo para una gran contribución a la ciencia o porque tenía un debate epistemológico en la cabeza. No, la razón inicial, por lo menos, de este manual es muy simple, es muy sencilla y además incluso es muy coloquial. Yo les voy a contar. Yo dicto la materia de Fundamentos de Derecho Internacional Público hace más o menos 10 años en el Rosario y la dicto para una mezcla de estudiantes porque hace un tiempo venimos mezclando a los estudiantes de Relaciones Internacionales con los de Derecho, que me parece que es muy afortunado para materias como esa, incluso para materias también como constitucional y como para administrativo también. En unas o en otras materias es mucho más difícil esa convivencia, pero en Derecho Internacional es muy afortunada. Y en esos 10 años me pasaba todos los años que los estudiantes recurrían un grupo y el otro a sus apuntes, pero los apuntes no siempre estaban bien hechos, o los apuntes de clase, por ejemplo, no eran los propios, sino eran los que iban depositando en una fotocopiadora que quedaba a 2 cuadras del claustro que se llama fotocopiadora Clarita. Y entonces en Clarita pues iba quedando casi que una fotocopia del cuaderno del mejor estudiante y una fotocopia incluso algunas veces a color del cuaderno de usted. Además que eso es un hito en todas las universidades, la niña que tiene la cartuchera con 18 tonos de rosado y 18 marcadores. Entonces existía esta fotocopia, esta versión justamente off the record de la clase. Y yo vi que era una práctica que tenía varias características. La primera de todas ellas es que era inevitable. Y la segunda es que dentro de esa inevitabilidad pues había un problema y es que yo no podía entonces acceder finalmente al conocimiento que les había impartido porque era más derecho, era más vinculante lo que estaba en el resumen rosadito que lo que habíamos dicho en la clase. Entonces, durante la clase empecé a hacer una práctica relativamente pedagógica. No todo lo que uno se inventa en el salón es verdadera pedagogía. Esto era una cosa muy práctica y era, hagamos una cosa, hagamos dentro de clase, dentro del salón, unos apuntes oficiales. Hagamos un grupo de 6, 7 personas que en vez de ser el cuaderno de la niña que mejor escribe o el cuaderno del niño que sí fue todos los días a clase, hagamos unos apuntes oficiales entre 6 o 7 personas que se encarguen de hacernos un reporte de cómo está quedando el cuaderno del salón. Ya no es el cuaderno de Camilo o de Daniela, sino es el cuaderno del salón que hemos escrito entre todos, los apuntes colectivos si se quiere, que igual son o tienen la misma función que ese apunte que ustedes estaban usando para estudiar, que iban y compraban pues no sé, 2.000 pesos de un cuaderno de un amiguito. Fíjense cómo se vuelven las cosas de curiosas. Entonces empezamos a hacer esa práctica de que teníamos un cuaderno oficial, si se quiere. Y además que era muy relevante tenerlo porque cuando uno dicta 3 o 4 salones, a un salón le dice unas cosas y al otro no. Y uno se va olvidando de qué le dijo a uno y qué le dijo al otro, entonces incluso esos apuntes los usaban para decirme es que usted no dictó ese tema y en efecto de pronto no lo había dictado. Entonces esa práctica se fue repitiendo semestre a semestre. Pero entonces, claro, cuando uno ya tiene, no sé, 3 años, 4 años de esa práctica, ya tiene un acervo de cuadernos oficiales muy grande. Y entonces dijimos, bueno, esto no se puede quedar ahí y las cosas que hayamos escrito, las cosas que hayamos revisado, pues no hay que tirarlas al cajón. Entonces pensamos en hacer lo que, por ejemplo, en la academia norteamericana le llaman un coursebook, que es simplemente una recopilación de outlines, de apuntes que se van llevando también para el examen final, que es, digamos, es muy relevante eso en la academia norteamericana, porque como allá solamente hay un examen, se estudia sobre si se quiere, review de varios apuntes de varias personas, el outline, que es lo que hacen los estudiantes gringos. Entonces decidimos, bueno, ya tenemos un acervo de muchos documentos de cómo se ha dictado la clase, de lo que se ha dicho clase a clase, de cada semestre, cuáles han sido los casos que se han comentado, de cuáles han sido las lecturas que han ido cambiando. ¿Por qué no formalizamos esto? ¿Por qué no lo convertimos en un documento más grande? Y por un momento pensamos simplemente digitalizarlo, editarlo bien, revisarlo punto a punto para saber que estaba bien hecho,
Pero en algún momento pues me di cuenta, bueno, acá realmente está el 70% de lo que puede ser un buen libro. Entonces, lo que decidí fue, desde más o menos 2017, el primer semestre, empezar a hacer ese ejercicio, pero ya con la intención de que entonces lo que se escribiera revisara las versiones anteriores, se complementara con la intención de ser un libro de salón, de clase, y se combinó con una oportunidad interesante, y es que para esas épocas ya estábamos trabajando el documento maestro de la especialización y de la maestría en Derecho Internacional que íbamos a lanzar en el Rosario. Entonces dijimos, es la oportunidad perfecta de combinar ese know-how, esa experticia de salón, de clase, esas inquietudes de los estudiantes, esas versiones de cómo el estudiante asume la clase y cómo la entiende y cómo ve el contenido y cómo lo organiza, que eso a veces es mucho más importante de lo que uno les enseña, es cómo ellos clasifican los temas, cómo entienden las relaciones entre casos, cómo entienden las relaciones entre el temario, cuál es el concepto que les parece importante, porque a veces uno les explica derecho de asilo y lo más importante del cuento de derecho de asilo de pronto para ellos es cuando uno mencionó la inmunidad del Estado. Entonces se va dando cuenta cómo el estudiante apropia el conocimiento, no es lo que uno les dice, sino lo que a ellos les gusta. Entonces empezamos a través de los monitores de clase, de los monitores de los salones de cada semestre, a hacer una versión editada de esos documentos para después tener, si se quiere, un documento en obra gris, que fue el que finalmente, pues ya, digamos, sí, hay 400 páginas, pero pues uno se sienta a editarlo, a reescribirlo, a escribirlo con un hilo conductor, a darle una estructura de libro, una estructura que sea entonces de capítulos, pero también de conceptos. Y ya en esa última fase, pues lo que decidimos es que el derecho internacional, por fortuna, no está sometido a esas falacias sobre los casos a los que hemos sometido el derecho civil continental o temas como el derecho constitucional, el derecho administrativo, que entonces cada vez que queremos hablar sofisticadamente de derecho constitucional o derecho administrativo decimos no, y entonces ya hay líneas jurisprudenciales y ya es un derecho de casos y ya hay una noción, si se quiere por lo menos primigenia de lo que sería un precedente. Por fortuna del derecho internacional uno sí puede decir si se estudia a través de casos. Y justamente lo bonito es que es un derecho que se estudia a través de casos y no hay concepto de precedente, porque en derecho internacional no hay modelo de precedente. Es más, no hay modelo de jerarquía de tribunales. Entonces decidimos que tenía que ser un manual que lograra explicar todo el temario fundamental del derecho internacional para la clase de pregrado, pero abarcara los tribunales internacionales, que es donde se hace y donde se vive el derecho internacional y donde están los problemas, los conflictos modernos, donde están los debates actuales, pero además que explicara cada tema a través de casos, porque es justamente no solamente la manera más pedagógica, sino la manera además más honesta de mostrar cuándo funciona y cuándo no funciona el derecho internacional, a través de los casos o que resuelven la controversia o que a pesar de resolver la controversia a través de las fuentes del derecho internacional son o no efectivamente aplicados por los estados. Entonces ahí al final se le dio esa estructura de a lo largo de ese temario presentar casos concretos de cada uno de los temas. Entonces con esa idea se trató de hacer un justamente manual que para clase o para definirlo el manual es exactamente lo mismo que es un manual de un carro o un manual de un computador. Es algo que uno tiene que tener ahí todos los días para ver cómo funciona la herramienta. Es eso, es justamente funcionalista la pretensión. Pero después, con la maestría en mente, pues que fuera lo suficientemente complejo para cubrir los elementos más esenciales de la materia, pero también los debates sofisticados bien fuera, o a través de casos o a través de tribunales internacionales. Entonces, fíjense cómo si se quiere lo interesante o por lo menos lo rescatable de esta experiencia son dos cosas. Que la necesidad era una necesidad tangible, o sea, era cubrir un problema de salón, un problema de clase, que después uno lo va y lo mira y si se quiere lo justifica mejor y se da cuenta que claro, que entonces en Latinoamérica no se publican muchos manuales desde ese enfoque, en Colombia no teníamos manual nuevo de derecho internacional y estábamos trabajando con obras que fueron, sí, fundacionales, pero que digamos carecen de actualidad y carecen de revisión y de pronto de enfoques un poco más modernos, de enfoques críticos,
de enfoques casuísticos o incluso de críticas a los tribunales. Eso por un lado. Y pues por el otro, el manual está hecho con los estudiantes, está hecho para los estudiantes. De hecho, si quieres acá en la portada, lo que pasa es que esa es la portada, ¿verdad?, la exterior, pero parte del libro es eso, el equipo de trabajo que son los monitores y los asistentes de investigación de cada semestre, que son parte del libro, al punto de que era mi intención que estuvieran todos y yo les hice una especie de capítulo especial al final donde se resalta el trabajo de cada estudiante, es decir, en cada uno de los capítulos, en cada uno de los temas, qué curso y qué estudiante contribuyó a la escritura del documento. Entonces yo creo que eso también es muy importante, pensar que la investigación en verdad, digamos, esta es como la tabla de qué grupo de estudiantes contribuyó con investigación, con edición, con revisión documental en cada capítulo, y eso también hay que empezarlo a asumir. Los profesores universitarios, y lo voy a decir, digamos, con mucha franqueza, utilizamos mucho a los estudiantes en la investigación y utilizamos a los estudiantes en una manera incluso pues maniquea, aprovechada. Hay que empezar a generar vínculos de investigación con el salón que sean mucho más honestos, que empiecen con el simple crédito. Es en serio, si usted me hizo un reporte de casos que yo voy a poner en un artículo que va a sacar una revista, ¿por qué no le hago un pie de página diciendo la siguiente tabla es construida en colaboración con este grupo de estudiantes? ¿Por qué le cuesta tanto tanto trabajo al investigador hacer ese tipo de reflejos de quién lo ayuda? Claro, no todos son coautorías y no toda contribución escala a somos coautores, somos compiladores, pero las contribuciones existen y tienen que tener un lugar en las obras. Entonces, digamos que para mí ese es tal vez el mayor de los orgullos, que es un libro que sí, claro, pues puede decir que es mío, pero tiene 15 investigadores que son 15 estudiantes de pregrado, especialización y maestría. Bien, yo quería señalar eso antes de entrar a los temas de fondo que son todos muy atrayentes y precisamente por eso es que quisimos tener acá estudiantes de maestría y estudiantes de pregrado, porque en este esfuerzo yo lo he seguido y este libro tiene formato ebook, se puede revisar para quienes ya no quieren tener el papel y que les llene eso. Yo sí me confieso de los que le gusta llenar eso del papel. Es un ejemplo interesante de algo que nosotros hemos conversado esta semana en varios escenarios. Es el fenómeno de quienes están haciendo la maestría de lo que se llama, o el doctorado, la soledad del tesista, ¿sí? Y que tiene una forma más genérica de entenderse, que es el miedo al papel en blanco. Y ese miedo al papel en blanco, ese atreverse a publicar algo, a investigar y a producir un documento, solo se pierde pues atreviéndose, hay que hacerlo. Y es muy importante para quienes están acá de pregrado que se animen a escribir, a levantarle la mano y decir, profesor, yo me le mido a hacer una búsqueda bibliográfica en este sentido, en aquel otro, armemos un seminario de investigación, un semillero de investigación y contribuimos de manera colectiva a un producto. Y los estudiantes de maestría también. La forma en la que ustedes pueden lograr sus trabajos que van a graduarlos con el título de maestría es precisamente soltando la mano y entendiendo algo que tu obra es un bellísimo ejemplo de eso, es que el conocimiento es colectivo. ¿Sí? Eso de yo construyo algo, no. En tus clases, y tú lo describes muy bien, comentas, analizas un tema, lo describes, lo desarrollas, profundizas, generas unas inquietudes, pero es el retorno y fue el retorno de esos apuntes de los estudiantes, que cada uno tenía una lectura diferente de lo que tú estabas haciendo, lo que genera este texto. Y ahí es donde está la clave del asunto. El conocimiento es cada vez más en doble vía. La escolástica nos había enseñado una manera diferente de hacerlo, pero ahora estamos en algo muy diferente. Entonces creo que esto ya lo hace valioso y es una invitación para todos los estudiantes de maestría y de pregrado a que nos atrevamos ya
a hacerlo, ¿sí? Acá hay estudiantes, hay profesores que están estudiando su doctorado, que están preparando sus investigaciones y que van a requerir mucha ayuda, pero también, y esto lo digo con toda la honestidad, a veces los estudiantes de pregrado tienen las preguntas top, tienen las preguntas que le generan a uno a reflexión y entonces la contribución es total. Entonces, eso es súper valioso. Bueno, metiéndonos en la obra y confesando mi sesgo, porque los sesgos hay que confesarlos, igual que cuando uno tiene conflictos de interés y dice, bueno, mi conflicto de interés es este, entonces ya no tengo, ya me quedo tranquilo. Yo me confieso que en clase de teoría del Estado y de teoría constitucional, yo hablo mal del derecho internacional, señalo sus debilidades en torno a la obligatoriedad y la supremacía, pero esto solamente lo digo acá, en mi clase lo sostendré hasta los últimos días, ¿cierto? Claro, ya en presencia de un internacionalista uno debe conceder que hay unos niveles de obligatoriedad, que hay una supremacía del derecho internacional, pero más allá de eso, que resuelve problemas. Y ese es uno de las grandes deudas del derecho público-privado, como lo quieran ver ustedes, y es que qué porcentaje de problemas reales se están resolviendo y las dimensiones de su impacto. Entonces yo quería, porque hace parte de los capítulos centrales de tu obra, que conversáramos un poco sobre qué hay de la supremacía y de la obligatoriedad del derecho internacional. Y yo trataré de convencerme, pero en mi clase de teoría del Estado diré lo contrario. Bueno, a ver, ese es un tema curioso, justamente ese fue el tema de mi tesis de doctorado, en un ámbito particular que eran las sentencias de la Corte Internacional de Justicia, y uno de los problemas de los cuales uno se termina convenciendo frente al derecho internacional es que el problema no es la obligatoriedad, sobre todo porque el problema de la obligatoriedad del derecho internacional es un problema muy formal, que uno puede dar incluso por resuelto a través de instrumentos formales. Entonces, que si el Estado hace parte de la Convención de Viena, pues está aceptando el Pacta Sunt Servanda, entonces es obligatorio. Que si el Estado tiene una cláusula de jerarquía, entonces si tiene un artículo 9 o un artículo 101 párrafo 2, si en la Constitución en algún lado hay una jerarquía a favor del derecho internacional, pues ya jerárquicamente es obligatorio. Y si el Estado pues hace parte de tratados que tienen cláusulas, por ejemplo, de solución de controversias, pues ese tratado tiene un nivel de obligatoriedad bastante importante porque hay un mecanismo de hacer ejecutar el derecho internacional. Pero cuando uno quiere analizar más a fondo el problema, se da cuenta que el problema del derecho internacional es un problema que se le señala mucho al derecho internacional, pero no se le señala a las otras ramas del derecho. Y es el problema de la recepción de la norma por distintos actores y el problema de la resistencia a la norma a través de distintas conductas. Y eso se ejemplifica de muchas maneras. La recepción y la resistencia y la eficacia, ¿qué van esos conceptos? El problema del derecho internacional muchas veces no es que los estados no lo consideren obligatorio, sino que hacen exactamente lo mismo que uno hace con el semáforo. Cuando hay trancón es muy relevante, cuando no me están mirando de pronto entonces me lo paso en rojo, cuando me da pereza irme hasta el puente peatonal entonces me voy por debajo. Uno en ningún momento de esos actos está diciendo que no exista el código de tránsito, que no exista el código de policía, que no existan las multas, que no exista el CAI. Uno en ninguno de esos momentos está actuando en contra de la obligatoriedad del derecho. Lo que hace son actos circunstanciales de resistencia. Y todos los sujetos sociales hacen actos de resistencia o de retroceso frente a las instituciones jurídicas. Eso no afecta la obligatoriedad y la existencia de la norma. Entonces pasa mucho que al derecho internacional le dicen, no, es que no existe porque no tiene policía. Pues uno no dice que el código de tránsito no exista cuando el policía no está pendiente del puente peatonal. Entonces, la misma razón por la cual uno flexibiliza el cumplimiento de las normas del derecho interno es la que le ocurre al derecho internacional, la oportunidad de en algunos momentos no cumplirlo totalmente, la oportunidad de privilegiar un interés propio en alguna ocasión y la posibilidad de toda rama del derecho que tienen todos los sujetos
sociales que participan de relaciones jurídicas, y es que hay momentos en donde pueden decidir hacerle un acto de resistencia, o hacerle un acto de omisión, o hacerle un incumplimiento. Pero entonces, el derecho internacional sufre mucho de la crítica de que sus incumplimientos son señal de su inexistencia, o que no existe porque, digamos, no tiene capacidad sancionatoria. Pero es un dilema bastante curioso porque pues uno, por ejemplo, tiene un problema que no le están pagando el arriendo, y uno en derecho interno entiende que el problema de que no me estén pagando el arriendo es que tengo a alguien incumplido, pero no de que no exista el Código de Comercio. Entonces eso hay que tenerlo bastante separado, porque una cosa es la existencia de la norma, una cosa es la obligatoriedad de la norma, y otra cosa son casos particulares de cumplimiento y casos particulares de resistencia. Yo creo que lo que hay que mirar del derecho internacional es pues, lo que se está estudiando ahorita, y es obligatorio por miles de razones históricas, por miles de razones de la recepción en el orden constitucional. Lo que hay que empezar a estudiar a fondo es las distintas formas de resistencia. ¿Por qué en algunas circunstancias de resistencia se suma a la resistencia a un tribunal constitucional? ¿Qué ha pasado? Tribunales constitucionales que dicen, en este temita hoy sí no cumple el derecho internacional. ¿Por qué en algunas ocasiones de resistencia el problema es el canciller diciéndole a Naciones Unidas, no se metan con mi opinión sobre la JEP, que es que eso lo vamos a manejar acá? Problemas de resistencia también pueden ser, por ejemplo, los típicos problemas de recepción. ¿Cómo hacerle entender a un policía en una estación de policía que ciertas conductas tienen que ser perseguidas porque están en un tratado que el Estado nunca le ha traducido, se lo ha enviado, se lo ha mostrado? Es que, claro, el problemita del derecho internacional no es que no sea obligatorio, es que ¿cómo hago yo para, después de ratificar el protocolo de Palermo contra la trata de personas, el tráfico de órganos, cómo hago yo para decirle al policía en el Cauca que tiene que perseguir esa conducta? Entonces, muchas veces las desconexiones son internas. Es cómo paso de lo que dice en el tratado y la ley aprobatoria del tratado a presentárselo al policía. Y muchas veces no solamente cómo lo informo, sino además a través de qué instrumento de convicción. Porque lo mismo, mándenle ustedes, digamos, piénsenlo si se quiere ejemplificadamente, le mandan ustedes el PDF en francés en papelito azul, marco de Naciones Unidas del protocolo de Palermo al señor policía en Riohacha, para que se entere que el artículo 5 dice que el transporte de trabajadores es tráfico de personas si esas personas no están en tales circunstancias. ¿Será que abre el PDF? ¿Será que está en su mundo y en su capacidad la posibilidad de entender esa obligación internacional? ¿No es culpa más bien del Estado de, oiga, pues invéntese algo que ya está inventado, la ley aprobatoria de tratado, pase esas obligaciones de ese tratado a un código penal, que es algo que usted se inventa, que usted desarrolla, y pues manden el berraco código penal al policía? En vez de decir que es que Naciones Unidas y que la conferencia para el protocolo de Palermo no sirve. Entonces son problemas de desconexión, de cumplimiento, que en últimas también nos pasan cuando queremos cumplir nuestro propio plan de desarrollo. Perfecto. Yo ahí tengo que hilar, porque esta semana, repito, estuvimos privilegiados en quienes nos han acompañado en las distintas conferencias. El primero, el doctor Vela, hablaba con respecto a esto, pero solamente porque yo estoy tratando de conectarlo ahí. Esta circunstancia, no sé si enigmática o paradójica, de que Colombia, quien según lo que aprendimos muchos en nuestras clases de Derecho Internacional, siempre ha sido respetuosa de los tratados y las convenciones, denuncia el pacto ahora. ¿Cuál es la lectura de eso? Porque yo lo llevé inmediatamente a lo que tú llamas unas resistencias y unos problemas de recepción. Y eso, ¿cuál es el resultado de la denuncia o no de este pacto, y cómo nos deja en esa tradición de la que éramos tan orgullosos? Bueno, la denuncia del Pacto de Bogotá. Sí. La denuncia del Pacto de Bogotá es, dentro de esa teoría de la resistencia y del retroceso, un acto que empieza como un acto de resistencia
y después termina como un acto de retroceso. ¿Cuál es la diferencia en derecho internacional entre resistencia y retroceso al derecho internacional? Y esto es una teoría que justamente trabajamos con el grupo de investigación en Copenhague que se llama ICORTS, que es el grupo de investigación sobre la eficacia de los tribunales internacionales. Es una teoría que se ha venido trabajando en distintos tribunales internacionales a través de distintos autores y se han creado dos categorías para estudiar cómo los actores del sistema internacional se comportan frente a los tribunales. Las categorías son resistance y backlash, o resistencia y retroceso. Resistencia es básicamente demorarse en el cumplimiento, ponerle obstáculos al cumplimiento del derecho internacional, oponérsele internamente a la sentencia, decir que la sentencia está muy complicada de cumplir, entonces que me voy a demorar, que necesito hacer una gran cantidad de cambios y me demoro haciéndolos. Porque sí, los estados hay veces se demoran 40 años en cumplir las sentencias, y pasa. Retroceso es mucho más grave, porque es hacer esos actos de resistencia, pero atacando a la institucionalidad internacional. Es que ese tratado está viciado, es que esa jueza china quiere darle territorio a Nicaragua porque tiene negocios con ellos, es que ese tribunal internacional no tiene ni idea de lo que significa un archipiélago, es que esa corte interamericana es de comunistas. Entonces, el retroceso es atacar las razones por las cuales uno originalmente perteneció al sistema, que básicamente son razones legitimadoras. El sistema es bueno porque es deseable tener un sistema de derechos humanos, o tiene una legitimidad democrática, o tiene una legitimidad funcional porque es la mejor manera de resolver el conflicto. Entonces, los actos de lo que antes llamábamos incumplimiento, que los endilgábamos a un problema de obligatoriedad del derecho internacional, ahora es mejor enmarcarlos en problemas de eficacia del derecho internacional que uno pueda categorizar en actos de resistencia o de retroceso. Entonces Colombia empezó a hacer una gran cantidad de actos de resistencia que se empezaron a convertir en actos de retroceso frente a lo que la Corte Internacional de Justicia había decidido en 2012 frente a San Andrés. Y fíjense cómo el problema empieza con el más sencillo acto de resistencia, y es pensar que uno sigue teniendo la razón después de la sentencia. Y sobre todo tener una convicción contraria a la realidad del caso. Porque el problema con Nicaragua siempre será, el problema con el caso con Nicaragua siempre será, más allá de si denunciamos el pacto, más allá de hicimos una vaina rarísima que fue hacerle una sentencia de control constitucional a una sentencia de la Corte Internacional de Justicia a través de una ley aprobatoria de tratado, de un tratado de competencia, que es el pacto, que es una cosa que no pasa nunca. Pero el problema siempre será la idea equivocada de que perdimos el litigio. Digamos, esa falacia nos va a perseguir siempre, y es la que nos persigue ahorita, que todavía estamos en litigio, porque todavía hace nada se presentó el memorial frente a la contramemoria de Nicaragua, y tenemos un proceso que continúa en la Corte y estamos esperando audiencias para final de año. Digamos, todo está basado en la idea de que perdimos. Esa idea que justamente se sustenta en actos de resistencia por parte de las autoridades, porque las autoridades nacionales, el gobierno que fuera, la instancia política que fuera, repartió una narrativa de derrota por no haber entendido bien la sentencia. Y se los quiero explicar de una manera muy sencilla. Uno en derecho internacional, es más, uno en cualquier tipo de derecho, tiene que analizar los litigios no a través de lo que uno quiere. Yo quisiera que Colombia fuera dueño de la costa de Mosquitia, que fuéramos dueños de Managua, que fuéramos, no sé, la potencia hemisférica, pero no lo somos. Pero uno en derecho le enseñan, y sobre todo en un derecho que es muy hábil para esto, que es el common law, que sustenta mucho de la forma en que el derecho internacional funciona en materia de litigios, le enseñan que uno tiene que saber si ganó o no un pleito a través del análisis de las pretensiones del demandante. Entonces, uno sabe si gana o pierde, no según lo que uno quiera, que yo quiero ser el dueño del edificio, es qué pidió el que me demandó y si se lo dieron. Entonces, miren lo que pidió Nicaragua en verdad en 2007. Soberanía territorial sobre el archipiélago. ¿Tiene eso? ¿Le dieron soberanía territorial sobre el archipiélago?
hoy uno va a San Andrés y dice Gobernación Nicaragüense de San Andrés, o está el ejército nicaragüense en el territorio, entonces no hay soberanía territorial. Pidió que la soberanía territorial se extendiera a las formaciones marítimas, es decir, todos los cayos, islotes, bancos que acompañan lo que se llama el archipiélago mayor, que es San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Entonces, que Albuquerque, Quitasueño, Roncador, este, sudeste, todos los cayos y demás formaciones fueran territorialmente de soberanía nicaragüense. Le dieron los cayos, las formaciones marítimas, entonces 2-0 va ganando Colombia. Sí, también pidió, dentro de la demanda, dentro de la memoria original de 2007, pidió que la delimitación marítima se diera después del archipiélago, es decir, que las aguas nicaragüenses por completo cubrieran justamente, como el archipiélago iba a ser de ellos por la pretensión 1 y 2, pues que entonces la delimitación marítima se contara a partir de las líneas de base del archipiélago hacia Colombia. O sea, básicamente que uno desde Cartagena viera las aguas nicaragüenses. Claro, ver es decir, son igual 300 millas, pero verlas, digamos. La línea de la delimitación está completamente después de San Andrés. O sea, uno ve acá San Andrés, uno ve acá Colombia y por acá pasa Nicaragua. ¿Ese es el mapa? 3-0. Le dieron, y ese es un debate en el que seguimos, el subsuelo 4-0. Y finalmente pidió reparaciones por el uso de los derechos de pesca histórico y por la extracción de los recursos naturales desde que Colombia ocupaba el territorio que les pertenecía. ¿Le dieron eso? Entonces 5-0. Entonces, ¿por qué celebramos el 5-0 con Argentina y el 5-0 con Nicaragua no? Entonces, si en el litigio no le dieron nada al demandante, ¿por qué perdimos en RCN y por qué perdimos en Caracol? Entonces, con esa idea de que, claro, como nosotros queríamos que el meridiano 82 fuera la frontera, la delimitación, y eso sí lo cambiaron, y lo cambiaron una gotica arriba y una gotica abajo, ¿de dónde empieza esa narrativa y cómo se sustenta esa narrativa entonces de que perdimos? Que, claro, se le transmite a la sociedad, pero además entonces, pues obviamente permea las instituciones. Entonces hay que hacer algo, hay que aplicar el artículo 101, hay que salirse del pacto. Actos que están basados justamente en una postura equivocada sobre lo que fue el resultado del litigio, en donde lo que sí pasó fue que nos crearon una delimitación que no existía, porque esa es la otra. Pensar que había una delimitación entre Nicaragua y Colombia que en verdad nunca la hubo. Entonces, yo creo que la salida del Pacto de Bogotá es una consecuencia de no entender una sentencia. Y cuando uno no entiende la sentencia, pues entonces empieza a hacer actos que están basados en un supuesto equivocado, que no tienen ningún efecto, porque lo mismo, entonces la salida del Pacto de Bogotá no sirvió absolutamente para nada, porque pues justamente por el mismo diseño de casi cualquier instrumento de jurisdicción, uno no se sale de los instrumentos de jurisdicción y esas salidas tienen eficacia al minuto del depósito del instrumento. Siempre son diferidas, justamente pues porque entonces cualquier estado que quiere violar una norma internacional dice, ah bueno, entonces pues voy a matar 100 personas, me salgo para que no incumpla el tratado y no me puedan demandar. Entonces, yo te pregunto, porque lo mencionamos el martes, pero además, ¿cuál es la sensación de salirse del Pacto de Bogotá Colombia? Porque además queda una lectura de... Yo abrí la pregunta y pido disculpas si era una pregunta retórica, porque creo que era una paradoja. ¿Puede ser? Además, es una pésima paradoja por varias razones. El Pacto de Bogotá, como ustedes saben, se diseña, se firma en lo que sería una nueva versión de las conferencias panamericanas que se dio aquí, pues justamente en el contexto de la fundación del sistema interamericano democrático, porque el sistema interamericano en el ámbito de derechos humanos es mucho después. Pero además, el que dice que el Tratado de Solución de Controversias Pacífico que se está firmando en el contexto también del 9 de abril y un pocotón de cosas, el que dice que se debe llamar Pacto de Bogotá es el delegado nicaragüense en la conferencia. Entonces, por todos los lados era una grandísima paradoja
y es una lástima que, digamos, se haya tomado esa decisión absolutamente, lo mismo, reactiva, que busca circunvenir, que busca demorar, que busca evitar el cumplimiento de algo que es obligatorio y que además, se los digo, no hay ningún instrumento en el mundo, no hay ningún documento más parecido a la sentencia de 2012 de noviembre de la Corte Internacional de Justicia que el artículo 101 de la Constitución colombiana. Dicen exactamente lo mismo. Dicen que Colombia es dueña de el archipiélago, que es dueña de las formaciones marítimas y que las delimitaciones de Colombia se rigen por el derecho internacional. Eso es exactamente lo que dice la sentencia. Que el archipiélago es nuestro, que las formaciones marítimas, es decir, las islas, los cayos, los otros son nuestros, y que las delimitaciones se rigen por el derecho internacional. Lo que pasa es que nosotros queríamos una delimitación que fuera el meridiano 82 desde arriba hacia abajo, y nos lo cambiaron y es ahora un pedacito del meridiano 82, y arriba y abajo un poquito más de espacios marítimos nicaragüenses, que además lo mismo, no hemos entendido y no se ha explicado bien los tipos de derecho que se ejercen en esos espacios marítimos. Entonces, fíjense, el típico titular alarmista de la televisión en esos días. Colombia pierde 75.000 kilómetros de mar territorial. Entonces, ni los pierde porque no nos los quitaron, porque realmente esa no es la cuenta. Segundo, lo que cambió fue la delimitación. Y tercero, eso no es mar territorial. En el caso extremo, es zona económica exclusiva, donde el tipo de derecho es muy distinto. Entonces, yo creo que parte del problema de la resistencia es el problema de la información. Y lo mismo, eso le pasa a uno, pues si le pasa a uno con la DIAN, pues, es decir, la DIAN es ineficaz no porque no exista, no porque no esté el edificio, no porque no esté el RUT, sino pues porque uno no sabe el código de actividad para presentar la declaración, porque son problemas más bien de divulgación, de explicación a quienes lo tienen que cumplir. Y pues a partir de esa falsa idea de lo que era la sentencia, mejor dicho, debimos haber celebrado que nos fue bien, porque nos podía ir peor, pues entonces se genera todo ese debate con el Pacto de Bogotá, se genera ese fenómeno extrañísimo que es la sentencia de la Corte Constitucional, que además es una sentencia profundamente esquizofrénica, porque dice: el derecho colombiano acepta el pacta sunt servanda, a través de la aceptación del pacta sunt servanda acepta que la sentencia de la Corte Internacional de Justicia es obligatoria, pero se requiere un instrumento adicional que es un tratado con Nicaragua para implementar una sentencia. ¿Ustedes hacen un contrato de implementación de una sentencia cuando ganan un litigio en una corte colombiana? Ganan, no sé, se ganan un proceso ejecutivo. Y entonces lo que hacen con la declaratoria del proceso ejecutivo es ir a hacer un contrato con su contraparte para que cumplamos. Es un requisito absolutamente inventado que nace, lo mismo, de una mala lectura del artículo 101. El artículo 101 dice que en Colombia las delimitaciones que ya existen solamente se podrán modificar por un acto del Congreso, que involucre al Congreso y pues que usualmente termina siendo un tratado con el Estado con el cual uno está haciendo la delimitación. Pero el meollo del asunto, el gran problema con Nicaragua es que nunca tuvimos una delimitación marítima. El Tratado de Esguerra Bárcenas, que ustedes búsquenlo, es un tratado que es tan grande como 2 tweets. Tiene 2 tweets. El primero es que Nicaragua reconoce la soberanía de Colombia sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Primer tweet, 140 caracteres. Y el segundo tuit del Tratado de Esguerra Bárcenas es: todavía no estamos seguros en 1928, de cuál es la soberanía sobre las islas, sobre los islotes, cayos y demás formaciones marítimas. Entonces Albuquerque, Quitasueño, eso se resuelve después. Pero en esos 2 tuits, ¿ustedes ven una delimitación de espacios marítimos? No. Entonces nunca tuvimos una delimitación con Nicaragua desde el punto de vista del derecho internacional. Un fenómeno típico de resistencia es no tener una delimitación en el derecho internacional y en Colombia imprimir en el Agustín Codazzi mapas con una delimitación que yo me inventé. Pero lo mismo, pues si no es un acto de derecho internacional, la Corte tenía que aplicar, era la Esguerra Bárcenas, los 2 tweets, nos da la razón en todo. Y pues, ¿qué hacen? Leer los 2 tweets. Oiga, Nicaragua ya dijo que esas islas son suyas, no sé por qué las está pidiendo.
Vamos a mirar si la soberanía sobre los islotes se puede confirmar. Evidentemente se puede confirmar porque se aplica el principio de efectividad, y es que ¿quién ha estado ahí desde siempre? Colombia. Y pues bueno, saquemos la regla para ver por dónde va la delimitación, que en el 70% de la delimitación fue similar a lo que nosotros teníamos en nuestro Atlas de Panamericana. El problema es pensar hoy que el Atlas de Panamericana tiene razón y la sentencia de la Corte Internacional de Justicia no. En el transcurso de la semana y por supuesto ahora abriremos el foro para las preguntas del auditorio. El último capítulo es sobre la Corte Penal Internacional y sé que hay muchas preguntas sobre eso, cuándo sí, cuándo no, cómo, pero antes de eso quería preguntarte algo que hace un número, tal vez 2 números de The Economist nos ha llamado mucho la atención a quienes estamos interesados en este tema, pero que somos legos. Es de Prosur, ¿sí? De UNASUR, ya no, sí ahora, ¿qué pasa con esos procesos de construcción de unos proyectos que unen a unos países y que parece que excluyeran a otros? ¿Sí? ¿Cuál sería la lectura de eso? Porque de nuevo Colombia ahí tiene un papel ambivalente. Ok, bueno, entonces yo tengo una opinión muy personal sobre los procesos de integración latinoamericana y por qué son relativamente fallidos. Pero es muy personal y creo que esto no lo tomen como una cosa muy pensada, ni lo tomen como un análisis muy profundo. Y es que los procesos de integración que han sido exitosos están basados, digamos, y es tal vez cuando uno dice han sido exitosos es uno, que también esa es otra cosa a pensar, que digamos, no es que todo el mundo esté muy bien integrado y que nosotros hayamos fallado en algo que ya sea universalmente aceptado, y es que los procesos de integración tienen que reconocer que lo que verdaderamente los hace funcionar son las ventajas comparativas entre los estados, y los óptimos paretianos entre los estados, y las diferencias industriales entre los estados, y eso realmente no existe en América Latina. Cuando uno va a mirar, qué bueno que yo me vaya a hacer un modelo de integración económica con Perú porque ellos tienen la gran industria que yo no tengo, o porque los chilenos tienen la gran industria que yo no tengo, ahí fallamos. Entonces, lo mismo, pues si todos hacemos ruanas, ¿cuál es la gran ventaja del modelo de integración económico? Ahí yo creo que está una de las grandes falencias, que eso por fortuna para los europeos sí lo tuvieron, sí tenían 3 o 4 industrias muy definidas, que justamente por el hecho de que los estados que ahora hacen parte del modelo no las tienen, es por lo cual hay tantos problemas para la Unión Europea ahora. Porque pues, digamos, ¿cuál es la industria griega con la cual dialoga la industria alemana? Y pues de ahí están los problemas de por ejemplo, integración monetaria, de por qué pues entonces por supuesto hacer parte del euro no le sirve a Grecia, y es porque no hay una industria que dialogue con otra. Yo creo que ese es un problema que se da en Latinoamérica, y es pues así en Argentina tengan toda una historia de subvención a la agricultura, ¿cuáles son en verdad los grandes productos y las grandes cosas que ellos nos van a dar a nosotros que nosotros les vamos a dar a ellos? Y si todos estamos además montados en la actualidad en el modelo del mercado de servicios, pues ¿qué es lo que nos vamos a intercambiar? Si los chilenos quieren tener la gran industria de telefonía, y los colombianos también, y los peruanos también, y si todos somos buenísimos montando call centers, pues ¿qué es lo que nos vamos a intercambiar? Entonces ahí hay un gran problema. Y lo segundo es que ante esas falencias, la integración latinoamericana siempre ha decidido escoger un modelo político. Entonces hace subgrupos o los del socialismo del siglo XXI, o ahora los de la economía naranja, no tengo ni idea qué significa la economía naranja, pero entonces creo que también es un error pensar que la integración es a través de la univocidad del modelo político, porque justamente en el caso exitoso, eso era lo único que no había. Digamos, cuando uno mira los fundamentos del Tratado de Maastricht, del Tratado de Lisboa, el principio era que como no hay un modelo político común entre los 3 y entre los 4 originales, y sobre todo hay una profunda diferencia entre el modelo político francés y el modelo político alemán, pues ese no va a ser el tema. Entonces, la integración política latinoamericana debería empezar por lo que sí es más fácil,
que en alguna medida incluso ya se ha logrado por acuerdos bilaterales, y es, por ejemplo, en serio facilitemos el libre tránsito de personas, que quede muy claro. Cosas que a veces uno tiene la duda de si puedo entrar a Argentina y si puedo entrar a Brasil con cédula, y el brasilero acá sí puede estar tantos meses o no tantos meses. Ese debería ser el primer fundamento, el libre tránsito de personas. Y sobre eso, pues entonces, algo que sí es muy importante para los modelos de integración, que es el reconocimiento de los derechos sociales de los ciudadanos. Entonces, que en serio, por ejemplo, en verdad el argentino pueda trabajar con cierta seguridad o residir acá, que se ha logrado en algunas medidas a través de modelos bilaterales, pero que es donde se debe empezar. Ahora, esas cosas también cuestan un platal, porque después de eso viene que, claro, que entonces el argentino pueda entrar acá al sistema de salud, que el argentino entonces pueda acá registrarse en Colpensiones, que es lo que básicamente termina siendo el modelo europeo al final, y eso que entonces yo puedo retirar en cualquier lado. Eso es fácil con plata, pero es esencial para el modelo de integración, mucho más que lo que tratan de hacer, que por eso es imposible, que es estar de acuerdo en el modelo político. Eso lo intentaron en ALBA, lo intentaron en Mercosur, fue algo que trataron de hacer al principio en CAN y menos mal le echaron para atrás, pero pues que está destinado a desaparecer ¿cuándo? Cuando se muere el político. O sea, fíjense entonces lo que pasó con Mercosur y lo que pasó con ALBA. Se mueren las figuras o salen del poder, entonces se acaba Chávez o van a la baja los Kirchner y se cae el modelo político. Porque lo que supuestamente los unía era ese acuerdo de 10 minutos sobre la doctrina política. Eso no tiene fundamento. Y lo mismo, entonces, si el fundamento de la Unión Europea es todos tenemos que pensar como Konrad Adenauer los próximos 10 años, pues no hubiera funcionado. Entonces yo creo que hay que empezar por otros caminos. Y por favor, si alguien tiene preguntas, las vamos organizando. La pregunta que tenemos, yo diría los colombianos, es primero, sí, no entra la Corte Penal Internacional, porque hemos conversado con algunos estudiantes y algunos tal vez la comparan con el fantasma de Elsinore, ¿sí? Y que algún día va a recorrer las terrazas de nuestros lugares y no sabemos muy bien qué va a pasar con ello. Y por favor, las preguntas que vengan ahora. Bueno, con la Corte Penal Internacional hay que pensar varias cosas. Hay que verla, primero que todo, como un sistema dentro del cual hay también tensiones. La Corte Internacional no es ni una sola oficina, ni un solo edificio, y adentro hay mucha gente que también está peleando. Entonces, una cosa dentro de la Corte Penal Internacional son los, por ejemplo, encargados de la defensa de las víctimas, son los magistrados, son la fiscalía. Entonces, adentro hay un sistema muy complejo. Y así hay que entenderla. Entonces, por ejemplo, para los magistrados y la fiscalía, en la Corte Penal Internacional el caso de Colombia es relevante, es interesante, hay gente que está sentada con la tarea de trabajar en nuestra etapa de apertura de investigación, pero no es lo más urgente. No es lo más urgente. Esa es una premisa que hay que tener en cuenta porque la gente, claro, uno en su casa piensa que uno es el que están persiguiendo, que es el más importante, que es el que le tienen mayor atención, y no, la agenda justamente de la Corte Penal Internacional tiene 14 situaciones nacionales mucho más graves antes que la nuestra, para ellos, para la concepción de lo que es ese tribunal. Segundo, dentro de esas 14 o más situaciones nacionales, ellos tienen problemas mucho más graves como países que en serio que no le contestan, países que eran parte del estatuto y se salieron, países donde han perseguido a los investigadores, países donde les piden un reporte y no se lo mandan. Entonces nuestra relación es muchísimo más cordial. Acá cada 10 minutos vienen enviados de la Fiscalía, ha venido la Fiscalía de la Corte Penal Internacional un montón de veces, entonces hay una relación diplomática con el tribunal, que es una organización internacional como Naciones Unidas, como la OEA, hay una relación constante, hay una relación de comunicación, entonces lo primero que hay que hacer es no sentirse perseguido.
por la Corte Penal Internacional. Ahí es que colaborar, porque el modelo del Estatuto de Roma es, si usted me colabora, no va a haber nunca un juzgamiento. Y Colombia entonces lo que tiene que decidir es, en serio, si se compromete a colaborar o no. Si Colombia es capaz de seguir los lineamientos básicos que ha sacado la Corte Penal Internacional en sus informes sobre Colombia, y es, en serio, reconozca el desplazamiento interno como parte del conflicto, y en serio, penalice, ojo, no está ni siquiera obligando a penas privativas de la libertad, es penalice, investigue y penalice los crímenes que se hubieran dado en el contexto del conflicto armado. Con eso ya está, eso ni está prohibido en la JEP, eso no, la JEP no va en contra de eso, porque lo que pide, la obligación grande de la Corte Penal Internacional es de investigar y juzgar. No es que todos tengan que pagar 40 años de cárcel, no es que todo el mundo tenga que quedar preso. Entonces, tanto el modelo de la JEP como el modelo de la no JEP, pongámoslo el nombre, un modelo centro democrático duro, los voy a perseguir a todos y todos van para la cárcel. Los dos modelos cumplirían CPI si los hacemos. El problema es no hacerlos, que es lo que nos está pasando, porque entonces ni tenemos el modelo de juzgamiento duro centro democrático 100% full y torpedeamos la JEP. Es ahí donde nos dicen, ¿usted a qué está jugando? Pero de resto no nos están pidiendo nada distinto a investigue, juzgue, dentro del juzgamiento de algún tipo de sanción. El Estatuto de Roma no dice cómo tiene que ser la sanción en todos los casos. Hay una gran liberalidad del Estado para las sanciones que tiene que imponer. Entonces es mucho más sencillo. El problema es si no hacemos ni una ni la otra. Ahí sí, o lo mismo, si hacemos lo que pues, le ha pasado a muchos estados, escogemos un bando juzgable y un bando que no se puede juzgar. Ahí sí tenemos problemas de pues que las aperturas de investigaciones lleguen a lo que no han llegado, que es un caso. O sea, tenemos es una investigación, no un caso. O sea, no tenemos un Bemba versus. No hay un presidente tal versus, no hay un caso con nombre. Hay una situación nacional, estamos mirando Colombia, de ahí en adelante, cuando se empiezan a abrir casos es cuando ya la Corte dice, bueno, la Fiscalía sobre todo dictamina que no hubo investigación, que no hubo juzgamiento, y entonces empieza a escoger dentro de una situación nacional, listo, tal señor, tal masacre, tal señor, tal conducta de lesa humanidad, tal general, tal conducta de lesa humanidad, tal guerrillero, tal conducta. Es ahí donde entraríamos, pero yo creo que estamos lejos y es fácil cumplir. Es muy sencillo cumplir.